estaba yo entrenando. Mi compañero era Elder Vite, de Quevedo, Ecuador. Era un misionero bastante feliz, bastante alegre. Por ende, teníamos un buen compañerismo. Un día, tocando puertas, nos abrió una señora de un muy buen estatus social y nos hizo entrar a su casa. Era una casa gigante. Nos invitó agua panela con queso y una almojábana. Fue muy amable con nosotros y nos presentó a su hijo, que tenía aproximadamente 22 años. El nombre era Javier. Javier era un investigador totalmente bueno y a la vez extraño. En menos de una semana leyó el libro de Mormón. Y antes de que le demos la segunda charla, cuando llegamos precisamente a eso, nos dijo que quería bautizarse. Se me hizo muy extraño. Algo no cuadraba. Sin embargo, le pusimos la meta bautismal porque había cumplido todos los compromisos que le habíamos puesto en la primera charla y más. Así que continuamos la siguiente semana y le dimos las 5 charlas restantes. En ese tiempo eran 6 charlas. Él ya ese domingo había asistido a la capilla y, para sorpresa nuestra, cuando salimos de la escuela dominical, en la capilla, él estaba en una entrevista con el obispo del barrio. Y el obispo estaba muy fascinado por el progreso de este joven. Imagínense, en un primer domingo, sin la compañía de nosotros, los misioneros, él había buscado al obispo y solicitado una entrevista. Bastante raro, bastante extraño. En fin, informamos esto a nuestros líderes y no podíamos hacer absolutamente nada porque era una persona que quería bautizarse, que cumplía los compromisos y que cada vez leía más y más y más. Ya estaba leyendo Principios del Evangelio porque se lo había comprado. Ni siquiera había esperado que nosotros tengamos ese detalle con él. En fin, me analicé y dije, puede que esté haciendo yo algo mal y no esté viendo el verdadero progreso. Hasta que llegó el día de su bautismo. Ese día fuimos a almorzar en casa de la familia Camacho. La familia Camacho tenía una hija mayor, muy amiga nuestra, muy colaboradora con la obra misional, de nombre Marcela. Marcela estaba nerviosa y nos dijo de que había tenido una experiencia extraña ese día domingo. Le dijimos que nos cuente y no quería contarnos, pero estaba toda temerosa. No se sentó a almorzar con nosotros ni con el resto de la familia, sino que se sentó en el sofá. Vivía en un 7º piso y miraba al cielo. Con mi compañero le dijimos que por favor nos cuente qué le estaba pasando, en qué podíamos ayudar, y nos dijo, es Javier. Y nosotros le dijimos, sí, por favor, vayan al bautismo que es esta tarde. Y dijo, Élderes, Javier hoy en la clase de los jóvenes adultos solteros me ha pedido un favor y me ha dicho que no cuente nada a nadie, pero como no están bien los secretos ni las combinaciones secretas, quiero contarles a ustedes. Le dijimos que proceda y nos dijo que él le había entregado una cajita que podía caber en la palma de su mano, que era de madera, y le había dicho que no la abra hasta las 7 de la noche, donde posiblemente ya haya terminado la ceremonia de su bautismo. Ella le dijo que iba a ir al bautismo y él le dijo que su misión era más importante ahora, que no debería ir al bautismo, pero que no debería abrir esa caja hasta las 7 de la noche y ahí leerla. Eran aproximadamente las 2 de la tarde, el bautismo estaba programado para las 5, así que le dijimos que nos entregue la cajita, si es que ella quería. Sacó la cajita y ella temblaba, se puso a llorar. Abrió la cajita que estaba pegada con una especie de boxer, con ese pegamento para zapatos. Era un cofrecito. Lo abrió y sacó un pergamino chiquito, pegado con cinta adhesiva y envuelto como en un rollito. Cuando leímos esa carta nos quedamos pasmados. Decía, yo, Javier, renuncio a la cúpula judaica de la Iglesia Central Satánica porque yo he hecho pactos, y era una confesión larga. Me pareció en esos momentos que él tenía un trastorno mental o que vivía una realidad totalmente ajena. No me pareció que él estuviera cuerdo, pero no voy a negar que me dio miedo. Inmediatamente llamamos al teléfono fijo del presidente de misión esperando que esté en casa. Le contamos y el presidente nos dio 2 opciones. Dijo, si él realmente pertenece a la Iglesia Central Satánica, por más que se bautice, no va a tener opciones. Y si tiene un trastorno mental, lo podemos arreglar con amor, o podemos ayudarle con amor con los miembros de la iglesia después de su bautismo, ya que ha cumplido con todo. Así que sí o sí hay que bautizar. Sigamos todo como si nada hubiera pasado.
Llegamos a la capilla y el bautismo se realizó, y él, después del bautismo, empezó a tener comportamiento extraño. Me cogió de la corbata y me sacó la placa de la camisa y se la llevó para tomarse una foto, pero después de tomarse la foto entró a un salón, se cambió y se quería ir llevándose mi placa. Fui y le reclamé y le dije: hermano, por favor me devuelve la placa. Me dijo: quiero que me la dé de recuerdo. Le dije: no puedo, es la placa de mi misión, es mi nombre. Me la dio, nos invitó a su casa y ya nos fuimos. Era todo muy extraño. Esa noche llegamos a la casa, vivíamos 6 misioneros en ese apartamento de Centro Nariño, al frente de Corferias, en Bogotá. Era un 6º piso. En una habitación estaba Elder Vite y yo. En la otra habitación, Elder Acevedo, que entrenaba a Elder Verdán. Y en la otra habitación, Elder Vargas, de Santa Cruz, Bolivia, con su compañero, el del Salmon, de los Estados Unidos. Hicimos la oración con mi compañero y nos acostamos. Cuando eso, de las 12 de la noche, empiezo a oír que mi compañero empieza a reírse como loco y no paraba de reírse. Me levanté y le dije que qué estaba pasando. Pensé que había soñado y le había dado un ataque de risa. Cuando de pronto prendo la luz y él estaba sentado contra la pared en su cama y reía mirando la ventana. Agarré y le dije: cálmese, ¿qué pasó? Y empezó a llorar. Y era entre llanto y risa, llanto y risa. Me asusté, llamé y grité: Elder Acevedo. Y Acevedo entró con su compañero, también vino Elder Vargas y su compañero, y él reía y reía, nos asustó tanto. Yo lo movía de un lado al otro, bruscamente, de hombro a hombro, y no reaccionaba, y miraba solo a la ventana. Cuando de pronto dice: está ahí, y empieza a llorar. Elder, está ahí. ¿Quién está ahí? Javier está flotando afuera de la ventana, me está mirando. Inmediatamente con Elder Acevedo empezamos a poner ciertas prendas en la ventana y quisimos sacarlo. Y él empezó a reír, pero fuertemente, y se reía con una risa que comúnmente se puede decir como si estuviera loco. Elder Acevedo le dio una bofetada y otra, para que reaccione. No con mala intención, pero para que reaccione. No reaccionaba. Lo abrazamos entre todos, hicimos una oración y se fue calmando. En eso Elder Acevedo lo coge y lo abraza y me dice: llame al presidente. Y nadie se quería acercar, ni ir solo ni a la sala, porque él había dicho que Javier estaba fuera de la ventana. En ese tiempo, les hablo del año 99, no estaban permitidos los celulares, ni era común en Colombia ni en Latinoamérica usar celulares como ahora. Así que ya eran aproximadamente faltaban minutos para la 1 de la mañana, y marqué a la casa del presidente. No respondió. Nuevamente marqué a la casa del presidente y no respondió. Tenía que volver a marcar porque suponíamos que estaba durmiendo. Y de pronto me responden y me dicen: hola. Le dije: presidente, ¿cómo está? Presidente, nos está pasando algo muy extraño. El Vite dice que está viendo un personaje afuera de la ventana y nosotros vivimos en un 6º piso, aparte está atacado, ríe y llora como si estuviera poseído o algo así. Nos da mucho temor, queremos oficiar, estamos asustados. Y cuando digo eso, me dice: hola, Elder. Le digo: presidente, sí, soy yo. Le digo: ¿con quién hablo? Y me dice, le responde Javier. En ningún momento nosotros habíamos llamado desde ese teléfono a la casa de Javier. Siempre habíamos tenido contacto personal porque él nunca había fallado a ninguna cita. Lo único que atiné fue del miedo. Arranqué el teléfono de la pared, volví a la habitación e hicimos una ordenanza para una expulsión de demonios. Después que le hicimos, tuvimos experiencias angelicales que los contaré otro día si me permiten en el canal. Pero bástese decir que a los 2 días toda la zona tuvo cambios porque todos habíamos quedado aterrados con esa experiencia. Y de Javier no supimos más. Mi nombre es Martín Luna y estuve como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a principios del año 2000. La experiencia que voy a relatarles comienza un día después de nuestro P-Day, cuando hicimos intercambio de compañeros. Yo llevaba 3 meses en el área de Pilar, así se llamaba nuestra área, así que la conocía bastante bien y conocía bien a los miembros del barrio, por lo que esperábamos un día tranquilo y productivo. Así fue que transcurrió la mañana hasta que tuvimos que ir a nuestro almuerzo al mediodía en casa de una hermana del barrio y hacia allá nos dirigimos.
Llegamos y ella nos recibió amablemente como siempre, pero pude percibir que algo no estaba bien con ella cuando nos invitó a entrar. Teníamos que caminar un tramo de su patio bastante largo, pero una vez dentro y sentándonos a la mesa, le agradecimos su hospitalidad y también el servicio, a lo que ella solo sonrió y se quedó parada a un lado de la mesa sin sentarse con nosotros y sus hijos, que eran pequeños de unos 9 y 10 años tal vez. Luego le preguntamos si podíamos hacer una oración y solo dijo sí. Luego de terminar la oración, nos dispusimos a almorzar y lo que nos había servido de almuerzo era una especie de sopa que no tenía sabor a nada. Sus hijos no la probaron en ningún momento, pero igual la tomamos. Siempre debemos ser agradecidos por el esfuerzo que hacen los miembros por alimentarnos. Lo que noté ni bien empezamos a almorzar es que ella empezó a moverse de manera inquieta de un lado a otro y a mirar a la nada de forma errática. Le preguntamos si se sentía bien y ella no respondió. Inmediatamente sentí que el espíritu me decía que debíamos salir de ahí, y para no hacerlo de una manera brusca, le dijimos que debíamos irnos, por lo que compartiríamos una escritura y una oración, pero ella seguía sin responder. Terminamos y al despedirnos, ella solo nos acompañó a la salida, y al irnos, ya definitivamente con mi compañero, hablamos de lo extraño que había sido el almuerzo y de lo raro que se había comportado la hermana. Pero en fin, seguimos con nuestro día, y al final, cuando volvimos con nuestros compañeros respectivamente, nos fuimos a la pensión a descansar. Lo que pasó después me hizo comprender dónde estábamos y qué estábamos haciendo realmente en la misión. A medianoche, el compañero de quien había sido mi compañero ese día llegó a nuestra pensión desesperado y pidiéndonos que vayamos a ver a su compañero, que estaba muy mal, prácticamente agonizante, y que solo repetía: Elder Luna, Elder Luna, Elder Luna. Así que él vino a buscarme. Fuimos, y al llegar lo vi en muy mal estado, y cuando me vio me dijo: la sopa tenía algo. No dije nada y solo fui a hablar con nuestro líder de zona, Elder Smith, y le conté todo lo que habíamos vivido en el almuerzo. Lo que siguió a continuación fue espeluznante. Supe unos días después que esta hermana, esa mañana, contó que se le había aparecido Dios y le dijo que iban a ir misioneros a almorzar con ella, pero que él le iba a decir cómo preparar el almuerzo para nosotros y que debía hacerlo tal cual como él le había explicado, y así lo hizo. Con el tiempo supe que lo que nos dio de tomar como sopa eran cucarachas y escarabajos, y no sé qué otra clase de bichos negros. Nunca más vimos a esta hermana, y a quien fue mi compañero ese día, Elder Jensen, tampoco lo volví a ver. Con el tiempo, fui trasladado a otra área para seguir con la misión. Ojalá todo hubiese terminado ahí, pero no. El maligno nos conoce y se va a oponer con todas sus fuerzas al plan de salvación. Pero no debemos temer, aunque si el ángel Miguel no profirió nada en su contra, más bien dijo: el Señor te reprenda, es igual para nosotros, que el Señor los reprenda. Esto me pasó cuando estaba sirviendo en Barranquilla con mi compañero. En este tiempo yo estaba entrenando, mi compañera era nueva, ella era de Estados Unidos, no sabía mucho español. Entonces un día se nos cayeron las citas y decidimos ir a contactar en la calle. Encontramos a un viejito en la calle y empezamos a hablar del viejito, súper bueno. Nos empezó a escuchar y él estaba muy interesado en el evangelio. Nos dijo que quería que le enseñemos a su hijo, que él sabía que su hijo estaba metido en cosas malas y que quería que le enseñemos porque en su casa no había paz, que era todo un infierno. Así nos empezó a contar él sus cosas, como siempre lo hacían las personas, ¿no? Nosotras pues inocentemente pensamos que a lo mucho era alcohol, drogas, que era lo común que solíamos ver en esa parte, pues, ¿no? Al día siguiente volvimos a su casa porque dijimos, bueno, entonces vamos a pasar por acá. Al día siguiente
fuimos súper buenos. En Barranquilla las casas tienen siempre como un patio delante. Creo que allí en Colombia se dice terraza. Entonces nosotros estábamos en esta terracita. Y no sentimos nada malo, la verdad. Estábamos con el Señor, estábamos enseñándole todo. Se sentía muchísimo el Espíritu. El Espíritu se sentía muy fuerte. El hermano estaba siendo muy, muy receptivo. Le hablamos sobre el libro Mormón. Y todo iba súper bien, la verdad. Y él nos dice, mi hijo ahora va a venir. Quiero que le puedan enseñar, por favor, hermanitas. Él no sé qué él está haciendo, pero sé que está haciendo algo malo. En la casa no hay paz. Todo es pelea, discusión y así. Nosotros, bueno, entonces vamos a ayudarle, vamos a enseñarle todo, ¿no? Estamos enseñando súper, súper bien. El espíritu súper fuerte, ¿verdad? Cuando de la nada nosotros, como cuando tú sientes el espíritu tan fuerte con tu compañero y de la nada tú sientes que el espíritu huyó. Yo nunca había sentido que el espíritu de la nada se vaya, o sea, se espantara. Yo sentí como si el espíritu se hubiera espantado. Sí, nosotras nos sentimos raro y empezamos a sentir como que mucha oscuridad al costado, como que mucho temor, mucho peligro, mucha oscuridad al costado, alrededor de nosotras. Yo miré a mi compañera y mi compañera me miró y me dijo, ¿estás sintiendo eso? Y yo le dije, sí, estoy sintiéndolo y súper fuerte. Entonces yo dije, ¿qué está pasando, no? Nunca había sentido tanto miedo repentinamente, tanto temor, tanto como si algo malo estuviera a pasar. Empecé a sentir como si el espíritu me fuera a decir, te tienes que ir, o sea, te tienes que ir ahorita mismo tienes que irte. Cuando el hermano que le estábamos enseñando nos dice, uy, mi hijo justo está llegando. Y nosotros volteamos porque su hijo estaba para entrar a la casa y nosotros estábamos dándole la espalda a la calle. Entonces su hijo pasó, no nos saludó ni nada, él solo pasó y entró a la casa. Y yo nunca había tenido tanto miedo. Sentí muchísimo miedo. O sea, yo lo vi y me espanté. Fue como que sentí que el espíritu me gritaba, como que hermanas se tienen que ir ahora. O sea, se tienen que ir. O sea, están en peligro. No pueden quedarse ni un segundo más aquí. Lo sentía tan fuerte en el corazón. Yo sentía que el corazón se me iba a salir. Y yo dije, o sea, ¿qué estoy sintiendo? O sea, sentía mucho temor. Me puse a temblar, se sentía todo oscuro. Yo volteé a ver a mi compañera y mi compañera estaba llorando. Mi compañera se le puso unos ojos aguados, como que así llorosos, y me quedó mirando y me dijo en inglés, hermana, ¿qué está pasando? Y yo, lo único que me sé fue, nos vamos ahora. Le dije al hermano, hay que hacer una última oración, tenemos que irnos rápido. Nosotros nos pusimos a orar. Y como tenía este sentimiento de alarma, tenía todo el tiempo, yo sentía que el espíritu un poco más y me jalaba para afuera. Yo sentía que el espíritu estaba súper fuerte. Yo sentía casi y que me hablaba el espíritu. Fue la experiencia más fuerte que el espíritu me había dicho que me vaya de un lugar. Nosotros nos pusimos a orar y en eso las dos abrimos nuestros ojos. Y el hijo del Señor que estábamos enseñando, que había entrado, estaba en la ventana tomándonos fotos con el celular. O sea, lo vimos claro. Y yo dije, ya, en nombre de Jesucristo, amén. Me levanté y el Señor nos dijo, no, ahorita viene mi hijo y lo voy a llamar, ahorita viene mi hijo. Y nosotros, no queremos que venga su hijo. De verdad, como que no le dijimos eso, dijimos, no, estamos apuradas, venimos otro día. No se preocupe, mi compañera estaba temblando. Yo también, o sea, yo sentía muy fuerte, yo sentía que el espíritu me decía, chicas, están en peligro, les va a pasar algo muy malo, váyanse. Yo sentía que un poco más así, el espíritu me gritaba, o sea, yo tenía todo, o sea, toda mi cabeza, todo dentro de mí estaba temblando. El Señor quiere llamar a su hijo. Fue súper en segundos, como que él fue y su hijo le dijo que no, o sea, él fue, vino. Y nosotros ya nos estamos yendo. Empezamos a caminar en dirección a nuestra casa con ese sentimiento tan feo, nosotras dos. Yo me acuerdo que mi compañera me dijo, él está detrás. Y yo volteé y de lo que el hombre que estaba al fondo en la casa, cuando yo volteé, el hombre estaba en la puerta mirándonos y grabando con celular. Automáticamente yo volteé, nosotras nos dimos media vuelta y nos fuimos a la casa de una hermana que vivía muy cerca de ahí, muy cerca, como a 2 cuadras. Y llegamos muy rápido y estamos estupefactas, estábamos en shock, no sabíamos qué habíamos sentido, porque habíamos sentido tanto miedo. Fue muy fuerte. La hermanita nos dijo de que justo estaba pensando en nosotras y nosotras llegamos.
Y bueno, nos acompañaron a nuestra casa, todo muy bien. Al llegar a casa, yo sentí un temor como nunca había sentido. Mi compañera también. Sentíamos algo muy feo, o sea, como si algo muy malo fuera a pasar, como si el espíritu estuviera asustado. Yo sentía que yo estaba muy asustada, muy, muy asustada. Mi compañera también. Yo me acuerdo que yo le dije a mi compañera, compa, usted se queda fuera de la casa, yo voy a entrar, voy a revisar toda la casa y ver si hay alguien. Usted quédese afuera. Yo entré, revisé toda la casa, salí y yo dije, no hay nadie. Cerramos la puerta rapidito con llave. Se sentía pesado, la energía pesadísima. Yo nunca había sentido que la casa donde estábamos nosotros estaba pesada. Nunca la casa se sintió pesada. Se sentía horrible y mi compañera también lo sentía. Se sentía como si hubiera algo, como si algo nos hubiera seguido. Fue horrible. Nosotros subimos al cuarto las dos, nos miramos, empezamos a llorar y empezamos a preguntarnos qué acaba de pasar. O sea, ¿qué nos acaba de pasar? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué el espíritu se asustó? ¿Por qué nos asustamos tanto? ¿Por qué se sentía tan fuerte? Nos arrodillamos las dos porque las dos estábamos temblando. Empezamos a orar muy muy fuerte y ese sentimiento no pasaba. Sentía como si algo hubiera en la casa, como si algo estuviera en la casa. Al día siguiente era P-Day. Mi compañera dijo que iba a llamar al presidente. Yo no quería porque yo dije no me van a creer o algo. Mi compañera llamó al presidente y el presidente le dijo que él no creía cuando hermanas decían que habían visto algo, pero que en este caso nos creía porque él decía de que era esa la forma en cómo nuestro espíritu siente cuando hay algo maligno cerca, cuando hay algo muy malo cerca. Porque nuestro espíritu pudo ver lo que nuestros ojos físicos no pudieron ver. El hecho de que nos hayamos asustado tanto es porque nuestro espíritu pudo percibir lo que él estaba haciendo y lo que estaba pensando hacer cuando nos vio. Nos dieron una bendición a mi compañera y a mí. Una bendición de fortaleza porque ese sentimiento de susto no se pasaba con nada. Y bueno, esa fue mi historia. Después de eso nunca más volvimos a esa casa. Obviamente el presidente nos quiso cambiar de área, pero eso fue lo que nos pasó. Y yo creo que eso fue lo peor que me pasó en toda la misión.